juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hoy toda nuestra celebración de la Eucaristía se podría resumir en una palabra: perdón. El perdón que Dios nos ofrece, el perdón que debemos darnos unos a otros. Ese signo tan bonito que es perdón, es suave, es claro, es entendedor, perdón. Qué bonito es ver cuando algunos de vosotros os enfadáis o hay un problema, ver que decís perdón, pero de verdad, no perdón así como perdón no, sino perdón de verdad, sentido. Pues así quisiéramos empezar la Eucaristía cada domingo, cuando empezamos la misa, en silencio pedimos perdón, pero perdón de verdad. En la presencia de Dios nos sentimos pecadores necesitados de cambiar, de mejorar y de acoger el perdón que Dios nos ofrece, que es lo que más le gusta a Dios, darnos su perdón. En silencio y arrepentidos pedimos perdón. Señor Jesús, tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres la verdad que queremos conocer cada día mejor, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con el gozo de sabernos acogidos por la misericordia de Dios, alegres proclamamos: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, míranos, tú que eres creador y guía de todas las cosas, y concédenos servirte con todo el corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En el Evangelio Jesús nos hablará del perdón, de cuántas veces tenemos que perdonarnos a los demás. Pero la primera lectura nos hará aterrizar en lo que es nuestra vida. Qué fácil es nosotros caer en el rencor, en la envidia, en la venganza, y nos dirá no, no, no. Venganza, rencor, envidia, no. Todo eso nos aparta del amor verdadero a los demás y nos separa del amor de Dios, que no quiere que tengamos
eso en nuestro corazón fuera, que lo apartemos de nosotros. Y así nos pedirá a nosotros que sepamos cumplir los mandamientos y que sepamos vivir amando y sabiendo dejar las ofensas, dejarlas pasar, perdonarlas y borrarlas. Puede ser que perdonar podamos, olvidar es difícil, pero hay que saber perdonar y borrar. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Eclesiástico. Rencor e ira también son detestables. El pecador los posee. El vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus pecados te serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo pide perdón por sus propios pecados? Si el simple mortal guarda rencor, ¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos, y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo, y pasa por alto la ofensa. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor es compasivo y misericordioso. Vamos a responder. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser y su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No estás siempre acusando, ni aguarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, sino nos paga siempre según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como diestra de oriente del ocaso. Así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Esta segunda lectura continuamos con la carta del apóstol San Pablo a los romanos.
un pasaje muy breve, que además es muy oportuno si alguna vez en un funeral queremos leerlo, porque dice: si vivimos, vivimos por el Señor, y si morimos, morimos con el Señor. Tanto en la vida como en la muerte somos del Señor, y en Él aprendemos a vivir y a afrontar las circunstancias, y Él nos enseña a perdonar, porque Cristo murió perdonando y resucitando nos da vida. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de los otros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor: que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le responde: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor lo mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, para que así pagara la deuda. Deuda. Prestar y deuda. Efectivamente. Gracias. El criado, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de su criado y le dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir el criado se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo
lo estrangulaba diciéndole: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó, se fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara toda la deuda. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, se quedaron consternados y fueron a contárselo al Señor, todo lo que había pasado. Y entonces el Señor llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me lo rogaste. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, igual como yo tuve de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no sabe perdonar de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a decir unas palabras para después pedirle perdón a Jesús. Y voy a decirle a Jesús que es un exagerado. ¿Sabíais que Jesús es un exagerado? ¿Por qué? Sí, Jesús, y Él sabe que es exagerado. ¿Por qué? Porque el ejemplo que hoy nos explica es muy exagerado. Fijaros, para que nosotros entendamos el tema del perdón, que es muy importante, Jesús, me gustaría tener una pizarra y poderlo escribir. Jesús compara un ejemplo de un rey, un señor que tenía un siervo, y a este siervo le debía 10.000 talentos. Y el siervo, uno le debía un compañero, no un siervo, sino un compañero, un amigo, le debía 100 denarios. Para que podamos un poquito comparar, porque Jesús escogió este ejemplo no por casualidad, no, lo pensó y puso 10.000 y puso 100. Y dices, wow, qué diferencia, pero es que 10.000 talentos, 100 denarios. Un denario es lo que más o menos es la paga de un día de trabajo, un jornal, un día. Con lo cual le debía 100 días de trabajo. Pero un talento son 6.000 denarios. Si comparamos 10.000 talentos son 60 millones de denarios. Es decir, estamos comparando 100 con 60 millones. ¿De acuerdo que Jesús es un poquito exagerado? Pues no es exagerado, porque en el perdón nunca hay límite, nunca hay exageración, porque el perdón siempre tiene que ser muy grande. Y por eso hoy Jesús nos explica este ejemplo que parece exagerado, pero no es exagerado, porque Jesús perdona, Dios perdona siempre y perdona mucho. 60 millones comparado con 100 que nosotros a veces nos es difícil de perdonar a nuestros compañeros. Es un ejemplo que después de que el domingo pasado escuchamos el Evangelio de la corrección fraterna, de saber a una persona
que nos ofende o que se equivoca, saberla aconsejar y corregir. Hoy Jesús nos habla del perdón. El perdón es importante porque es la medida del amor. Fijaros, si alguna vez queréis comprobar si amamos de verdad a una persona, pensad, si esa persona me ofendiera, me hiciera daño, pero después me pidiera perdón, ¿le perdonaría sí o no? Si la perdono es que la amo, si no perdono es que no amo. Por eso es importante el perdón. La medida del amor es el perdón. Y saber perdonar siempre es lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, repetimos cada vez que lo rezamos: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que perdone nuestros pecados, pero que también nosotros debemos perdonar a los demás. Es difícil, hay que decir la verdad, es difícil, pero el amor, en el amor y en el perdón no hay exageración. Siempre, siempre necesitamos perdonar más y mejor. Y siempre Dios está dispuesto a perdonarnos. Claro, si nosotros pedimos perdón. Es decir, Dios no va dando, imponiendo el perdón. No, no. Dios está esperando, desea, tiene ganas de que le pidamos perdón. Y en el momento en que le pedimos perdón, nos da el perdón seguro. Si nosotros nos callamos, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no queremos pedir perdón, entonces no nos tiene que estar esperando para ofrecernos el perdón. Por eso es importante que hoy aprendamos a perdonarnos unos a otros, pero también a saber pedir perdón. Es decir, es muy bueno que nosotros nos demos cuenta de que fallamos, que nos equivocamos y que necesitamos pedir perdón. Y la palabra perdón muchas veces tiene que salir de nuestro corazón y expresarla con palabras o con el signo precioso de pedir perdón, pero perdón de verdad, con la mirada, pues a decir, perdón, me arrepiento, me he equivocado, he fallado. Y muchas veces fallamos. ¿Qué pasa? Que nuestro egoísmo, nuestro orgullo, hace que a veces nos callamos y decimos, no, no voy a pedir perdón. Dejaré pasar tiempo a ver si esto se olvida y ya está. Y siempre hay esa duda de decir, ¿qué pasa? Saber pedir perdón, saber perdonar a los demás, saber vivir esa experiencia, esa práctica, ese gozo de recibir el perdón y ofrecer el perdón. Es muy importante, porque en la vida, en la convivencia, hay problemas, hay discusiones, hay enfados, hay rencores, hay envidias, hay el orgullo nos tienta. Pues saberlo reconocer y saber pedir perdón. Por eso es importante saber reconocer y arrepentidos pedirnos perdón unos a otros. Dios perdona siempre. Las personas deberíamos perdonar siempre, pero nos es difícil. Perdonar a veces es difícil. Deberíamos aprender a perdonar y nos es difícil también olvidar, borrar. Nos es difícil, pero tenemos que hacer ese esfuerzo de desear olvidar, perdonar, borrar. La naturaleza, el mundo, no sabe perdonar. Si yo hago daño a un perro o hago daño a un árbol, lo rompo, perdón no sirve de nada. Es Dios el que perdona y a nosotros, que nos ha hecho capaces de amar, la capacidad de perdonarnos unos a otros. Por eso hoy Jesús nos enseña a decir, 7 veces perdonarnos cuando me piden perdón, 7 veces límite. No, no, no. 70 veces 7, es decir, 70 por 7 y muchas más. Siempre, siempre perdonar. Lo lógico es que, claro, tenemos que saber esperar y saber darnos cuenta de que la persona nos pide perdón. Si la persona no nos pide perdón, desearíamos, como Dios desea perdonarnos, pero tenemos a veces que saber esperar, que quisiéramos ofrecer el perdón, pero no nos piden, no están arrepentidos, y tenemos que saber también, no podemos ir obligando diciendo, yo te perdono, porque también sería orgullo, como diciendo, yo te perdono. No, saber esperar. Pero en el momento que nos piden perdón, en el momento que pedimos perdón, ese perdón tiene que ser rápido, ágil
y es un motivo y una experiencia de gozo, de paz interior que Jesús quiere. Fijaros que Jesús murió en la cruz perdonando, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues ese ejemplo de Jesús es ese vivir unidos a Jesús, para vivir con Jesús, para morir con Jesús y para vivir eternamente con Jesús, si sabemos abrir nuestro corazón, nuestra vida, al amor, al perdón que Dios nos ofrece y que nos pide que sepamos ofrecernos unos a otros, que sepamos perdonar siempre y en toda ocasión. Todos juntos profesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, en comunión con Jesús, oremos al Padre por toda la Iglesia, por todo el mundo. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, que dé siempre un buen testimonio de fe y de esperanza en medio del mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los padres y madres de familia, que vivan con mucho amor su misión educadora para con sus hijos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los chicos y chicas que comienzan el curso escolar, que este tiempo de aprendizaje les haga crecer sanos en el cuerpo y en el espíritu. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todas las personas que cuidan de personas enfermas o dependientes, que se sientan continuadores de la obra de Dios que siempre da vida. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los enfermos graves que sienten cercana la muerte, que vivan su dolor con la confianza puesta en la vida eterna de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre. Por la paz en el mundo y en especial en Ucrania y Rusia, para que se conviertan los corazones de los responsables y todos construyamos una sociedad donde reine el amor, el perdón y la verdadera paz. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los difuntos, por nuestros familiares y amigos que reciban el premio del cielo. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, que como Jesús nos ha enseñado, sepamos perdonar a los que nos han ofendido o nos han hecho daño. Oremos. Escúchanos, Padre. Unimos a esas peticiones las que cada uno de nosotros llevamos en nuestro corazón, que a veces es difícil de expresar con palabras, pero que Dios bien las conoce. Padre, escucha nuestra oración y danos tu Espíritu Santo que nos enseñe a amar de verdad y a perdonar siempre como tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea agradable ante ti, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, sé propicio a nuestras súplicas y recibe complacido las ofrendas de tus siervos, para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios, Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor al odio lo venza y la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, nos reconciliaste contigo para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros, por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu Santo santifiques estos dones,
para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú mismo nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, en este banquete salvífico. Concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia un signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, con sus obispos auxiliares, con los demás obispos y con todo tu pueblo santo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Teresita el Niño Jesús y con todos los santos, y con nuestros hermanos, con los hombres y mujeres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Admítelos en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dispuestos a perdonar a todos los que nos ofenden, para poder recibir el perdón que Dios nos ofrece, digamos con toda confianza las palabras que el mismo Jesús nos enseñó, para que aprendamos a perdonar de verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días. Y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz
os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. La paz de Cristo, la paz de Cristo, Señor, la paz y felicidades. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Qué inapreciable es tu misericordia, Señor. Los humanos se acogen a las sombras de tus alas. Que estáis unidos espiritualmente a esta celebración de la Eucaristía desde casa o en diferido y que no podéis comulgar, os invitamos a hacer la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Si no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de ti.
Oremos. Señor, te pedimos que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y nuestras almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. El pasado día 15 celebrábamos a la Virgen de los Dolores, a la Virgen María cerca de la cruz. Ella experimentó ese deseo de perdón y vio en Jesús su Hijo que daba la vida en la cruz, muriendo para perdonarnos, para abrirnos ese camino de amor y de perdón verdadero. Que aprendamos de María a saber perdonar, a saber ser pacientes, a saber comprender a los que nos ofenden, igual como ella comprendía que los que ofendían a su Hijo no sabían lo que hacían. Que sepamos ser compasivos y misericordiosos unos con otros y que pidamos para que nosotros mismos nos arrepintamos y también los otros se arrepientan y puedan abrirse al perdón. Nos preparamos también para la fiesta de la Virgen María de la Merced. El próximo domingo coincidirá aquí en Cataluña, en Barcelona, con la fiesta de la Merced, que también es todo un mensaje de perdón y de liberación y de salvación. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hermanos y hermanas, buen domingo. Podéis ir en paz.